El turismo, desde sus inicios, ha representado uno de los ingresos económicos más importantes del país. Tan solo el año pasado recibió cerca de 4.4 millones de turistas en ciudades como Lima, Cusco, Tacna, Puno y Arequipa. El turismo representa el 3.6% del PBI nacional. La importancia del turismo se relaciona con su conexión con distintas formas de negocio, ya sea el alojamiento, la alimentación, el transporte y otros. Debido al estado de emergencia del país, el sector del turismo ha sido completamente paralizado, afectando a casi 800.000 empleos y con pérdidas mayores a 2.000 millones de dólares. A inicios de año se presentaba una disminución de menos 46,26% en la demanda general del sector del turismo en el país, dato que hasta mediados del mes de octubre habría aumentado hasta llegar en un menos 93%. Estos datos de demanda están separados de los sectores complementarios del turismo. La variación de la oferta está delimitada por factores externos. En primer lugar, los turistas extranjeros, que son la principal fuente de ingreso del propio turismo, se tienen que acoplar a los términos de nuestro país y de su país. De igual manera, los protocolos de seguridad, el miedo y la falta de ingreso económico son factores importantes en la toma en cuenta de la evaluación de la demanda actual del turismo. De igual manera, la oferta dentro de nuestro país se redujo considerablemente, llegando a un menos 97% a finales del mes de septiembre. El principal problema de esta reducción fue el incremento considerable de casos de contagio por el COVID-19. De igual manera, es importante mencionar que para inicios del mes de noviembre, con una cuarentena obligatoria finalizada, el sector del turismo, específicamente Cusco, abrieron sus puertas a un turismo focalizado y reducido, con la finalidad de incrementar poco a poco la demanda de este sector. Bueno, ahora hablaremos sobre el modelo del mercado donde se desarrolla el sector elegido. El primer hecho a destacar es que el producto turístico en realidad es un conjunto de bienes y servicios que van desde el alojamiento hasta el transporte, además desde la restauración, la cultura o la diversión, por lo que en realidad hay que hablar de una diversidad de mercados turísticos, uno por cada bien o servicio. Algunos de ellos, aunque en realidad muy pocos, tienen similitudes con la competencia perfecta, mientras que la mayoría se acerca más a alguno de los modelos teóricos de la competencia imperfecta. En este caso, bajo los efectos de la pandemia mundial, el mercado del turismo se ha convertido en una competencia imperfecta, ya que ahora existe un número limitado de ofertantes y demandantes. Además, actualmente el Estado interviene de alguna forma ya que ha paralizado por un periodo de tiempo las actividades turísticas para proteger la salud y el bienestar de la sociedad. Actualmente las actividades de este mercado se han reactivado. Sin embargo, el Estado ha impuesto nuevas políticas públicas para el reactivamiento de estas actividades. Asimismo, la estructura de este mercado sería el oligopolio, ya que este mercado se caracteriza porque hay pocos vendedores, de forma que cada empresa puede influir en el precio del mercado y en la conducta de sus competidores. Voy a hablar de niveles de empleo, actividades, sector e impacto en el PBI. Niveles de empleo. El turismo vivencial se vio gravemente afectado por la pandemia. Hablaré del Cusco como ejemplo. Según Ojo Público, la crisis sanitaria golpeó a más de 10.000 trabajadores del camino Inca Machu Picchu, a 40.000 artesanos y a las comunidades que ofrecían turismo rural y vivencial. Esto se considera como parte de la pérdida del 30% de la PEA de Cusco. Un estudio de 2019 del Centro Bartolomé de las Casas y Propuesta Ciudadana señala que el turismo empleaba a 15 de cada 100 personas de Cusco y generaba 120.000 empleos formales en la región. Cabe resaltar que no se tiene la cifra exacta de cuántas comunidades se dedicaban a esto. Sin embargo, se conoce que varias comunidades como Amaracaeri, en Madre de Dios, Boras en Iquito, etc., ofrecían este servicio ya que era una actividad que se consideraba como uno de los ejes de su economía. Para subsistir, la mayoría de las personas que solían dedicarse al turismo vivencial ha tenido que recurrir a la agricultura. Actividad del sector. El sector turismo se encuentra en reactivación, debido a que nos encontramos en la fase 4 y ya se permiten los vuelos y viajes en bus. El turismo se encuentra recuperándose poco a poco. Ejemplo de la reactivación del turismo vivencial es la reinauguración de Machu Picchu o la ceremonia del sembrío del maíz en el Colca. Impacto en el PBI. El aporte del turismo al PBI era un promedio del 4%, debido a pérdidas como una caída del 74.5% de turistas internacionales y que el turismo vivencial representa un 23% del tipo de actividades que se desea realizar durante un viaje. Consideramos que la paralización en el turismo vivencial ha tenido un impacto moderado en el PBI. En esta primera tabla estadística podemos evidenciar que, al completarse el primer trimestre del 2020,
la llegada de turistas internacionales al Perú disminuyó en un 74.5% en comparación a los primeros 9 meses del año anterior, dejando un saldo de casi 2.500.000 turistas internacionales menos que en el 2019. Y luego, tras la confirmación de los primeros casos de coronavirus en nuestro país, marzo tuvo una caída de más del 54%. Después, el resto de meses, todo fue en picada. Abril y mayo registraron 7.000 y 4.000 arribos respectivamente, estableciendo un descenso histórico de hasta 99.29% en relación al 2019. En esta segunda tabla estadística nos muestra que en el 2019 el promedio mensual de arribos de pasajeros de vuelos internacionales se mantuvo por encima de los 460.000, pero desde el inicio de este año 2020 la llegada de pasajeros internacionales disminuyó de manera considerable. En los primeros 2 meses se mantuvo un descenso del 3.5% aproximadamente en relación al 2019. En el sector turismo hay un poco más de 1.300.000 peruanos en los distintos eslabones de la cadena. El sector turismo es el tercer principal generador de divisas para el Perú. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares anuales que genera el sector. Estamos hablando que, por ejemplo, el año pasado recibimos 4.400.000 turistas extranjeros y el movimiento interno de viajes supera los 42 millones. Entonces ese es, digamos, el sector turismo en una etapa normal. El tránsito de personas no se va a reanudar, entonces significa que tampoco podremos facturar. Y esto de verdad nos tiene una dramática situación donde cada día perdemos más trabajadores, hay una incertidumbre. Nuestro ministro hace todo el esfuerzo, pero la ministra de Economía y el presidente del Consejo de Ministros tampoco dicen nada. Y cada día que pasa, a medida que no se da, trabajadores sin empleo, cierre de empresas. Como hemos visto a lo largo de este video, la industria del turismo es un pilar fundamental para el crecimiento económico del Perú, y esto se debe a la gran riqueza cultural que poseemos como país. Sin embargo, la pandemia del 2020 representó un parón definitivo a una de las industrias que más nos aportan económicamente, trayendo como consecuencias desempleos y bajas en los números que ingresaban gracias al turismo. Luego de ver estos datos, tenemos que reflexionar sobre nuestra industria, una industria que junto a la gastronomía es la que más brilla internacionalmente y pone a nuestro país en el foco. El 2020 ha sido un año que cortó por completo la actividad turística del país. Sin embargo, poco a poco se ha ido reactivando y pronto volveremos a ver el turismo peruano brillando.